Vamos a tener el estudio de Apocalipsis. Si tienes tu Biblia y la quieres abrir por Apocalipsis, hoy vamos a ver un retrato que hace el capítulo 1, versículo 12 en adelante de Jesús. Y como dijimos, este texto es clave porque nos va a ayudar a entender después muchas cosas a lo largo del libro de Apocalipsis. Vamos a ver no solo a identificar a Cristo, sino que también, pues, por ejemplo, ver que la diferencia que hay entre un símbolo y un símil, que en este texto aparecen símbolos y aparecen símiles. Así que donde lo dejamos hace un par de semanas, porque la semana pasada pues no tuvimos, vamos a continuar. Apocalipsis 1, 12 dice: y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Muy bien, Juan tiene en esta visión, ve algo que nadie ha visto jamás. Ve a Cristo en su gloria. La última clase dijimos que la Biblia no hace ninguna descripción de Cristo en la carne. No se nos describe su apariencia, no se nos dice cómo era su físico, su fisonomía. No hay ninguna descripción. Solamente ahí leímos un pasaje que hay en Isaías, en el que dice que no vemos en él ninguna hermosura como para que le deseamos así en la carne. O sea, Cristo, lo que quiere decir el pasaje, que Cristo físicamente no era distinto a cualquier otro hombre. Algunos le verían más guapo, otros le verían más feo, algunos les parecería de una forma, otros de otra, pero él físicamente no vino con rasgos de un Dios hecho hombre, de Dios hecho hombre. Él vino como hombre, como un hombre más, como cualquier otro judío. Él tenía, en su genética tenía genes de María, de parte de José no, porque el embarazo, la concepción fue obra del Espíritu Santo, no intervino ningún hombre. Por eso allí en la profecía en Génesis capítulo 3 versículo 15 se habla de la simiente de la mujer, porque no iba a intervenir un hombre. Y también, como estaba profetizado, que una virgen concebiría del Espíritu Santo de Dios, un santo ser que iba a nacer de aquel vientre de aquella jovencita María. Entonces aquí sí hay una descripción, pero es del Cristo glorificado, es el Cristo que está en toda su gloria, y Juan está viendo cosas que tiene que tratar de explicar con palabras humanas. Una descripción del Cristo glorificado, pero explicada con palabras humanas. Y ahí está la dificultad y el hecho de pararnos para estudiar un poco acerca de esta descripción del Cristo resucitado. Como he dicho, esta descripción contiene una clave para entender gran parte del Apocalipsis. Vamos a ver la diferencia entre lo que es un símbolo y un símil. Un símbolo y las cosas celestiales o espirituales. Un símbolo normalmente se usa con relación a cosas terrenales. Por ejemplo, una cabeza de oro o un león simbolizan a Nabucodonosor. Cuando tú veías a Nabucodonosor no veías un león. Pero allí en Daniel
una de las bestias que Daniel vio en una visión, el león, representaba a Nabucodonosor. O en la estatua, la cabeza de oro también estaba representándole. Estos son símbolos, simbolizaban. ¿Por qué? Porque en esa simbología hay una enseñanza. Al decir que la cabeza de oro es un símbolo de Nabucodonosor, tú miras seguramente la apariencia de la cabeza, no tenía los rasgos físicos de Nabucodonosor. Lo que simbolizaba era la riqueza. Al ser la cabeza de oro y al ser la cabeza, que es la parte más importante del cuerpo, pues Daniel, cuando dio la interpretación, dijo: tú eres la cabeza. Eso es un símbolo. Por su poder no se iba a levantar otro imperio como el de Nabucodonosor. Por su fiereza, por su... allí en Daniel se le menciona como un rey de reyes también. Podríamos buscar una tipología con Jesús, pero en aquel caso se habla de Nabucodonosor como un rey con mucho poder, porque va a tener sobre su dominio a muchos reyes, va a conquistar todo el mundo conocido. Eso es lo que es un imperio. Entonces, eso es un símbolo. En cambio, un símil lo que está haciendo es buscar una comparación, porque no hay palabras para expresar lo que se está viendo, no hay palabras para expresar directamente la idea. Entonces necesitamos usar un símil. Por eso, si los símbolos hacen más referencia a cosas humanas, los símiles en la Biblia, o aquí especialmente en Apocalipsis, tienen que ver casi siempre con cosas celestiales, porque Juan está viendo cosas y no sabe cómo explicarlo, entonces va a usar de símiles. La Biblia está llena de símiles, en todas partes, no solo en Apocalipsis. Por ejemplo, hay un versículo que dice que si vuestros pecados fuesen como la grana. Claro, evidentemente el pecado no tiene color, ¿verdad? No podemos decir, mira, he visto un pecado de color rojo. Los pecados no tienen color. Ahora, cuando dice la Biblia, si vuestros pecados fueren como la grana, entonces tú te estás haciendo una idea. Estás mirando en esa similitud que se busca con un color, te haces una idea. La grana, un color así como rojo, intenso, ¿no? O sea, pecados de los gordos, pecados bien feos. Entonces, si vuestros pecados fueren como la grana, van a ser emblanquecidos. Por eso, cuando habla de que Cristo limpia nuestros pecados y dice que vinimos a ser como las vestiduras blancas que tienen, bueno, pues los colores buscan en la similitud hacernos tener una idea de las cosas, ¿no? Aquí en Apocalipsis, cuando empecemos a ver, por ejemplo, uno de los símiles, dice: sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes a bronce bruñido. Entonces, fíjate que las mismas palabras nos están mostrando que es un símil. Sus ojos como llama de fuego. No dice sus ojos eran llama de fuego. No, dice sus ojos como, o sea, parecidos. O incluso en la misma frase, la siguiente palabra, dice sus pies semejantes. Las mismas palabras nos muestran ya lo que es un símil o lo que es otra cosa. En esta descripción que hemos leído solamente hay dos símbolos. Uno es las 7 estrellas y el otro son los 7 candeleros de oro. Que en este caso el significado del símbolo, el mismo texto lo explica. Dice en el versículo 20 que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, ahí está explicado. Las 7 estrellas son los pastores de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, evidentemente, cuando tú ves a un pastor, no lo ves y dices, se parece a una estrella. Bueno, en este tiempo sí, hay apóstoles, pastores, eso que aparecen como estrellas, pero del espectáculo, ¿no? Pero no está hablando de eso la Escritura. Está usando un símbolo. Una estrella es algo que tiene luz. Una estrella es un punto de referencia en medio de la oscuridad, en el firmamento, en el universo. Entonces podríamos buscar el significado de por qué se le dice estrella a los pastores ahí, ¿no? Y buscar el significado del símbolo. Y cuando dice los 7 candeleros, cuando tú ves la iglesia,
entre una iglesia, que es un grupo de personas creyentes, nacidas de nuevo, y un candelero es una lámpara, entre eso y una lámpara no hay un parecido físico, no hay un parecido así tú ves y dices, sí, se parecen mucho. No, hay un símbolo, hay una simbología. La iglesia es la luz en el mundo, igual que una lámpara alumbra en medio de la oscuridad, ¿no? Entonces los símbolos tienen una enseñanza, casi siempre son cosas, usando cosas humanas, cosas del mundo, cosas de aquí de la tierra, y los símiles nos tratan de ilustrar cosas que tienen que ver con lo espiritual, con lo celestial. Juan vio a Jesús en su gloria y lo describió con palabras terrenales, es lo que él podía hacer. Y entendamos que eso es difícil, aún con símiles, hacernos una idea. Es lo que el otro día decíamos, ¿cómo le puedes explicar a un ciego de nacimiento cómo son los colores? Otro ejemplo, una vez unos misioneros que se encontraban en una tribu allá en mitad del África, una tribu que vivían en la sabana, vivían en un poblado, y la vivienda que ellos usan pues es para cobijarse, refugiarse del sol, de poder dormir, pero son chozas hechas de palos, el suelo es de tierra, o sea, no son como nuestras casas. En nuestros hogares usamos la palabra esa, hogar, y la palabra hogar tiene un significado para nosotros. Nos habla de comodidad, de seguridad, de protección. Velamos porque nuestros hogares sean acogibles, sean cómodos, tenemos nuestros sillones, tenemos nuestra calefacción, tenemos todas las comodidades, ¿no?, que vamos acumulando. Entonces hay un himno cristiano que se titula Hogar, mi dulce hogar, que habla de que, igual que tenemos nuestros hogares en la tierra, en los cielos, un día tendremos un hogar porque Cristo lo prepara para nosotros. Pero a la hora de traducir el himno y enseñárselo a aquella tribu, los indígenas no comprendían el concepto de hogar. No sabían lo que eso es. Hogar, mi dulce hogar. Y ellos decían, ¿qué es un hogar? Es donde tú vives. ¿Eso es un hogar? Pues si en los cielos vamos a tener eso, oye, qué decepción. ¿Por qué? Porque para ellos la palabra hogar no tiene sentido. Ellos no tienen un hogar. Su hogar está lleno de bichos por el suelo, y hay tierra, y hay polvo, y es una cosa más en su vida de cada día, pero no es nada especial. No están pensando, trabajo 8 horas y cuando acabe me voy a mi hogar. No piensan eso. Ellos están ahí. Entonces tendrían que buscar símiles los misioneros para tratar de hacerles comprender lo que es un hogar, porque para ellos no existe el hogar así como lo existe para nosotros, ¿no? Entonces sigamos mirando por partes. Después de que Juan se vuelve y ve a alguien que está sentado en medio de los 7 candeleros de oro, dice ahora en el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, nota este detalle, Cristo está en medio de, ¿qué son los 7 candeleros? La iglesia de todos los tiempos. El número 7 nos habla de algo completo, algo que no se le añade ni se le quita nada. Entonces, estar en medio de los 7 candeleros, que es la iglesia, nos habla de la iglesia en cualquier tiempo. En medio, ahí está Cristo. Porque como Él dijo, yo edificaré mi iglesia, o como dice en la palabra, Él la compró con su sangre preciosa. Le pertenece a Él. Es su obra. La iglesia es suya. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es de la comunidad. La iglesia le pertenece a Jesús. Él es la cabeza. Por eso siempre tenemos que darle a la iglesia la máxima prioridad, porque es algo que le pertenece a Jesús. Lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para Jesús. Lo que ministramos, lo que manejamos aquí es la prioridad, es lo más importante. Es lo que Él dejó establecido para que su obra siga adelante. Decir, para mí Dios es lo máximo, pero bueno, la iglesia si puedo voy, si puedo no voy. Entonces no es lo máximo Dios para ti, porque esta es la representación de Dios en la tierra, su iglesia, la esposa de Cristo. Entonces ahí está Cristo en medio de la iglesia y dice que este
Cristo dice que Él vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Uno semejante al Hijo del Hombre. Este es uno de los nombres de Cristo en la Biblia. Hijo de Hombre. Todos nosotros somos hijos de hombre, porque todos descendimos de un hombre, pero en Cristo esto tiene un significado especial, porque Él se despojó de su gloria, de su honra, y se hizo hombre. Esa es la diferencia. Tú y yo nacimos como hombres, pero antes de eso no existíamos. Nuestro comienzo fue en el vientre de nuestra madre. Cuando el óvulo fue fecundado por un espermatozoide, tu papá y tu mamá pusieron ahí una información genética, y en ese momento de la concepción se puso en marcha toda una maquinaria que ya no tenía vuelta atrás. Cuando el óvulo es fecundado, se unen las células con toda esa información genética del hombre y la mujer. A partir de ese instante, eso ya no hay quien lo pare. El óvulo se divide, una célula salen 2 células. Inmediatamente después de 2 células se multiplican en 4. Y después se multiplican en 8. Y así se van doblando hasta llegar a lo que tú eres hoy. Billones de células en un solo cuerpo. Entonces, a partir de ese instante, tú eres una persona. Pero Cristo no tuvo ese comienzo. Él ya existía. Antes que el mundo fuese, Él ya estaba. Yo soy el alfa y el omega, está diciendo Jesús aquí en Apocalipsis. El primero y el último. Y cuando Él vino al mundo, Él podía decir cosas que nadie más hemos podido decir nunca. Él decía, antes de Abraham fuese, yo ya era, yo soy. Y usó esa palabra, yo soy. Así como cuando Dios le habló a Moisés, yo soy el que soy, te envía. ¿Ves y diles? Así. Entonces, Hijo de Hombre en Jesús es un título, un nombre que nos habla de esa gracia, de esa misericordia. Allí, como dice en Efesios, que se humilló y se hizo inferior a los ángeles y nació como un hombre, las partes más bajas de la tierra. Así Él vino. Desde su gloria, Él decidió hacerse un hombre. No es un retrato de Cristo en el sentido de la apariencia física, personal. Recuerda, aquí hay similitudes. Día 1, dice Juan, semejante. La palabra semejante, siempre que aparece como o semejante a, nos está hablando de símiles. ¿Qué es lo que ve Juan para que él aprecie el tener que poner semejante al Hijo del Hombre? No es el Hijo del Hombre. Cristo ya no está en carne, no está en un cuerpo físico, pero hay algo en Él que le hace pensar a Juan que es semejante. Recuerdo al Jesús con el que yo caminé, aquel al que yo me recostaba cuando estábamos ahí en la cena, y entonces era semejante, ¿vale? Pero ya no era. ¿Sí? ¿Hay una pregunta por aquí? No, yo quería decir eso también, que al recordarle a Jesús que él ya había conocido, lo estaba identificando, ¿no? como el Hijo, ¿no? Tenía un parecido, ¿no? Lo recordaba. Porque ahí ya estaba glorificado el Señor. Sí. Muy bien. Uno semejante, no es el Hijo del Hombre, sino que es semejante. Por ejemplo, en estos mismos pasajes, más adelante lo vamos a ver cuando Juan está viendo una escena celestial y dice, y miré y ve a Cristo, y dice que lo vio como un cordero. Pero en la misma escena dice, y el león, y habla de Cristo como el león. Entonces, evidentemente no es una apariencia física aquello de decir se parecía a un cordero. Porque inmediatamente dice el león, ¿se parecía a un león y a un cordero? ¿Cómo es eso? Si se parece a un cordero es un cordero, y si se parece a un león es un león. Aquí los símiles nos están tratando de mostrar lo que él está percibiendo. No es una apariencia física, es más profundo que eso. Es que Juan está viendo, de pronto ve al cordero, y el cordero ¿de qué habla? Habla de el Salvador, el que murió por nosotros en la cruz, el que se dio y derramó su sangre para que nosotros tengamos vida. Igual que en la historia de Israel se habían sacrificado millones de corderos que no tenían culpa del pecado de los dueños, de los que les sacrificaban, pero que estaban representando lo que un día Cristo iba a hacer.
el inocente muriendo por los pecados de los culpables. Entonces Juan ve a Cristo y lo ve como el Salvador, lo ve como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no es porque físicamente Él se parezca a un cordero, es porque hay algo que me hace recordar al Cordero. Hay algo, ¿cómo lo explico? Es el Cordero de Dios. E inmediatamente dice el león. ¿Y el león de qué está hablando? Está hablando de la realeza. Porque ahora Cristo ya no es el Cordero que enmudece y va al matadero. Ahora Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, a veces los símiles, Juan va a usar así cosas que podrían ser una paradoja en sí misma, porque un león y un cordero, pero aquí el símil nos está buscando llevar a que entendamos que Él está viendo a Cristo en todo su esplendor, en toda su gloria, y hay rasgos en su apariencia que le están haciendo pensar y recordar en estas cosas, y por eso usa estos símiles. Si fuera en apariencia, ¿cómo podrías, no?, describir a Cristo como un cordero, como un león? Nosotros, pues, si hablamos de Cristo como el león, pues si habéis visto la película Las Crónicas de Narnia, pues a lo mejor te viene la imagen del león Aslan en la serie de Las Crónicas de Narnia, ¿no? Pero claro, ahí en la película hicieron eso, usar algo terrenal para tratar de mostrar a Cristo, pero no es que Cristo sea un león. O sea, en la película aparece así, pero precisamente es eso, es un símil. Es para que veas, la película es fantasía, no en la enseñanza, en la forma, porque en la vida real no hay de estos animales fantásticos que aparecen. El señor Hummus, que era un fauno, no hay faunos, no existen los faunos, ¿verdad? No hay animales parlantes, etcétera, etcétera. Entonces la película tomó un mundo de fantasía, pero para llevar una enseñanza, un fondo con enseñanza espiritual. Es parecido a lo que estamos ahí hablando, ¿no? Cristo no es un león, no es un cordero, pero hay una similitud en su forma de actuar, de hacer, de comportarse, de ver, de lo que Él hizo, de lo que Él hará, y Juan usa esos símiles para que nos hagamos una idea de algo que Él está viendo y no sabe cómo explicarlo. Cuando Él ve la majestad de Cristo, cuando Él ve su autoridad, su soberanía, Él ve algo que no hay una palabra humana para decirlo, y entonces habla del león, porque así fue como en la historia se mencionó a Cristo en su realeza, el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En esta descripción que Juan hace de Cristo, hay tres cosas que tienen que ver con el Cristo Salvador, y las otras tienen que ver con el Cristo que se manifestará en su gloria, Cristo como Rey. Las tres cosas que nos hablan de Cristo como Salvador, pues son las primeras que se mencionan ahí en este versículo 13. Dice, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esas tres cosas hablan de Cristo como el Salvador. Cristo como hombre, semejante al Hijo del Hombre. Cristo vestido de una ropa que le llega hasta los pies, ceñida por un cinto de oro. Eso nos está hablando nos hace pensar en la vestidura sacerdotal. La referencia bíblica es a la vestidura que el sacerdote usaba. Una vestidura larga hasta los pies que se ceñía con un cinturón de oro. Y la tercera cosa que nos habla de Cristo como Salvador sería lo que dice ahora en el versículo siguiente: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Entonces vamos a pararnos un poquito a ver estas partes. Ya hemos mencionado lo de Hijo del Hombre. A continuación nos está hablando de una ropa larga y cinto. Si quieres tener una referencia para ver que en la Escritura, pues las vestiduras sacerdotales se describían con estos detalles, en el libro de Éxodo, capítulo 28. Hay muchas referencias, pero bueno, para que te quede un versículo. En Éxodo 28:4.
Dice en Éxodo 28:4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, para sus hijos, para que sean sacerdotes. Entonces la pieza principal de una vestidura sacerdotal era esa túnica, larga hasta los pies, y el cinturón. El cinturón era de oro y servía pues para ceñir la túnica, para que no quedase así suelta, sino que eso facilitara libertad de movimientos. Entonces, lo siguiente que hemos dicho en el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Qué nos sugiere o qué te sugiere, cómo te imaginas a Cristo con sus cabellos blancos como blanca lana? Recuerda, es un símil. Juan está viendo algo, pero más que ver apariencia física, es lo que él percibe, cosas celestiales, cosas que el ojo humano a veces ni podríamos ver. Si tú miras al trono de Cristo no vas a ver nada, a no ser que él te abra la visión espiritual para que tú lo veas. Juan lo está viendo y lo describe. Algunos inmediatamente seguramente estáis pensando, porque es una de las cosas que el cabello blanco te lleva a pensar, es la vejez, ¿no? Si tú ves viñetas en las que algunos artistas, cuadros, viñetas de periódicos, no sé, siempre se trata de dibujar a Dios como un hombre anciano. Se dibuja con el pelo blanco, con una barba grande y blanca. Entonces tú ves a Dios como un anciano. Y sería un error pensar por esta descripción que los cabellos de Cristo son blancos como blanca lana, pensar que eso nos habla de ancianidad, de vejez. Porque si conforme vayamos viendo el resto del cuadro, vas a ver que esto contrasta radicalmente con el resto de la descripción. Toda la descripción hablan de juventud, de frescura, de energía, de poder, de fuerza. En cambio, cuando yo hablo de un anciano, pues nada de eso. Ser anciano es una etapa en la vida en la que uno ya va a poco. Cuando yo observo a los ancianos veo que van a otro ritmo. Cuando tú eres joven, tu ritmo de vida es frenético. Vas siempre, todo es acción, corres, andas, vienes, vas, haces las cosas. Cuando uno llega a cierta edad, todo se ralentiza. Las escaleras las tienes que subir despacio, los movimientos poco a poco. Es más, nosotros le decimos a nuestros padres: ten cuidado, no corras, porque un tropezón y te rompes, te fracturas un hueso rápido. No, hay que ir poco a poco, la vida toma un ritmo lento. Sí, por ahí, Tamara, ¿tenías una pregunta o algo? No, si sabemos el porqué. El cabello blanco. Ah, qué bueno, sí, ahora vamos a ir avanzando. Porque algunos ya han tenido estudios de esto y ya saben a qué se está refiriendo, ¿no? Bueno, pues ahora llegamos ahí. Cristo existe desde siempre. Antes hemos dicho: yo soy el primero y el último. Él es eterno. ¿Desde cuándo existe Dios? Desde siempre. No tuvo un principio. Por lo tanto, no hay cronología para decir la edad de Dios. Dios no tiene años. O sea, ¿cuántos años tiene Dios? ¿1 millón de siglos? No nació. Él no tuvo un principio. Él existe desde siempre. Y la palabra de Dios dice que Él no cambia, no muda, Él no evoluciona, no crece, no añade nada nuevo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él tiene siempre la misma apariencia, no envejece. O sea, no pasan los años por Él. Entonces ese es un principio teológico. Yo no me puedo imaginar a Dios viejo. ¿Por qué? Porque nunca fue joven, nunca envejeció. O sea, no cuenta el tiempo en Él. Él existe desde siempre con la misma apariencia, la misma majestad, la misma potestad. Él es el mismo siempre, no hay en Él cambio. Entonces Cristo no es viejo, no es frágil, no hay debilidad en Él. En el cielo, ya no solamente Cristo, en el cielo nadie envejece.
cuando tú y yo estemos en los cielos, no contará el tiempo ya para nosotros más. Así como aquí cada segundo es imparable, estamos aquí hablando y yo tengo constantemente que estar mirando el reloj porque tengo que terminar a 1 hora. Van pasando los segundos, tú miras 10, 9, o sea, siempre hay ahí una cuenta atrás. Desde que naces el reloj se puso en marcha hasta el día en que muramos, ese reloj está contando. Y no se puede cambiar, no se puede detener, es inevitable. El tiempo que estamos pasando juntos esta tarde, nunca más lo volveremos a vivir. Es único, el instante siempre es lo que tú tienes, el presente. Por lo tanto, pensemos que en los cielos no es así más. En los cielos seremos como el Señor, semejantes a Cristo, su resurrección, en nuestros cuerpos, y eso quiere decir que nunca más volveremos a ser viejos. Siempre tendremos una apariencia, siempre está la pregunta, ¿no? ¿Y en el cielo cómo seremos? Así como con 20 años, con 30, podemos hacernos una idea. Claro, lo más semejante en la tierra a pensar que será de los cielos, pues es la juventud, es la frescura, pero será más que eso, mucho más que eso, porque en la tierra el ejemplo de más vitalidad, de más, es la juventud, pero la juventud aún tiene sus defectos. El joven también se cansa y al joven también le duele y el joven también tiene unos límites. En los cielos no, allí no hay límites, allí ya no será aquí como en la tierra. Entonces, si tú partiste con el Señor de viejito, no serás un viejito en los cielos. Si un bebé falleció en el vientre de su mamá y no pudo nacer, en los cielos no será un bebé sin conocimiento, un feto, un ser que no nació y no, allí tendrá su personalidad. O sea, cada uno su personalidad, impregnado de la presencia de Dios, de lo que Dios hace y Él crea. Recuerda que cuando Dios creó a Adán, no lo creó bebé, lo creó hombre. O sea, él tenía una apariencia ya de un hombre adulto, pero no era un viejo. Y Adán, su reloj biológico empezó a contar cuando él pecó. Pero en tanto que él no pecó, Adán era un hombre inmortal. Era parecido a lo que tú y yo seremos un día en los cielos. Adán era un hombre, me imagino una apariencia vital, física. No era un viejo, no era un bebé, era una persona, tenía una personalidad, el reflejo de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y cuando tú y yo vayamos a los cielos, seremos, dice la Biblia, una nueva creación. Cuerpos transformados, glorificados. Por eso no importa en qué estado dejes el mundo. Si te faltaba una pierna, si eras viejo, si eras un bebé que aún no hablaba, no importa la apariencia que tengas aquí. Cuando tú nazcas de nuevo en la resurrección, la nueva creación, el cuerpo glorificado, serás a imagen de Dios. Pero conservarás tu personalidad, la que tienes aquí en la tierra. Tú seguirás siendo tu forma de pensar, lo que tú sientes, tus recuerdos. Todo eso no se pierde. Tenemos argumentos en la Biblia para decir lo que estoy diciendo, ¿vale? ¿Cómo sabes que tendremos recuerdos? Bueno, el rico, cuando estaba en lugar de tormentos, se acordaba perfectamente todo lo que había hecho en su vida, se preocupaba por sus seres queridos que estaban en la tierra. O sea que tenemos así detalles en la Escritura para hacernos una idea de cómo será, pero siempre es una idea. Lo que vendrá superará la más alta de las expectativas que tú tengas. ¿Por qué? Pues porque no nos podemos llegar ni a imaginar cómo será eso. Será lo más extraordinario que te puedas imaginar, multiplícalo por millones de veces. Porque Dios es así, Él no tiene límite, Él es todopoderoso y Él lo que hace, lo hace bien. Fíjate cuando Él creó los cielos y la tierra. ¿Para qué iba a hacer una tierra ahí en la que viviésemos todos? No, hizo un universo que el hombre no puede contar ni medir. Todo para poner en medio ahí un puntito, un granito de polvo
en medio del universo y poner al ser humano ahí. Y dices, ¡wow! ¿Cómo es Dios? ¡Qué grande! ¡Qué poderoso! Claro, es así. La creación muestra su grandeza, su poder, la obra de sus manos. Un Dios grande no hace cosas pequeñas, hace cosas grandes. Por eso lo que tú eres ahora es el comienzo de la obra de Dios. Yo me miro y veo tan poca cosa y me tengo que lamentar tantas veces delante de Dios de lo que soy, pero después viene el confort de Dios a mi vida, ¿no? Diciendo, eso es lo que he empezado a hacer en ti. La culminación de eso, el fin de eso, es lo más grande que te puedas imaginar. Ahí está. Una nueva creación de gente redimida, de reyes y sacerdotes para siempre, reinando y juzgando a la tierra, al mundo. Ahí estarás tú, hermano. Un privilegio, ¿verdad? Gracias a Dios que Él está haciendo esa obra en nosotros. Entonces, si no nos habla de vejez, el pelo blanco, ¿de qué nos está hablando? Bueno, pues aquí el pelo blanco significa sufrimiento. Eso es lo que representa. De hecho, no es bíblicamente esa es la enseñanza. El pelo blanco nos habla de sufrimiento, de lo que Cristo tuvo que atravesar y vivir por nosotros. Y humanamente tampoco es una idea que nos choque o no podamos entender, porque de hecho en el mundo nosotros también relacionamos el pelo blanco con sufrimiento, ¿o no? ¿Cuántos de vosotros no le habéis dicho a vuestros hijos, mira todas las canas que me han salido por los disgustos que me has dado? Yo misma, dice Yuri, mira las canas que tiene. Todavía no le han salido, ya está. ¿Ah, sí tiene ya? Ah, vale. ¿Un montón? Siempre lo relacionamos. Y de hecho, hay explicaciones científicas que eso funciona así. Hay muchos testimonios que nos hablan de eso. De hecho, hay testimonios, algunos así que pasaron a la historia pues, como hechos muy notables, ¿no? De testimonios de gente que fue sometida a un sufrimiento extremo y su pelo se volvió blanco en cuestión de minutos. Esos testimonios están ahí. Yo ahora no os puedo dar datos científicos, pero los cabellos en nuestra cabeza son negros por la química, las composiciones que tienen, y se vuelven blancos porque conforme envejecemos, pues su base de lo que están hechos cambia. Entonces hay cosas pues que ya no se regeneran con la vejez, y el pelo, el cabello, pues se vuelve blanco. Entonces eso se sabe que también está relacionado directamente con el sufrimiento. Así que cuando tú ves a alguien con el pelo muy blanco, pues que sufrió mucho. No sé, todos sufrimos. Pero en el caso de Cristo, eso significa que Él sufrió por nosotros. Él lleva su corona blanca porque Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él se sacrificó y sufrió. Y el sufrimiento de Jesús no fue solamente físico. Nos podemos imaginar su dolor. Cuando vemos películas como La Pasión de Cristo, esta película que Mel Gibson hizo, pues tratando de mostrar toda la dureza y la crueldad en los padecimientos de Cristo, la tortura a la que fue sometido y hasta llegar a la muerte, la verdad es que es algo que aterraría a cualquiera si tú pensases que tienes que pasar por eso. Y bueno, las escenas son durísimas en la película, pero el mismo director, Mel Gibson, dijo que aún se habían quedado cortos en la película porque habían omitido escenas que podrían haber resultado muy, muy crudas, muy violentas, ¿no? Como mostrar a un Jesús desnudo y que le golpeasen en sus partes íntimas y cosas así. Pues todo eso en la película por un cierto pudor se evita. O sea que la realidad, aún el sufrimiento que pasó Cristo supera a lo que se ve en la película. ¿A quién le gustaría pasar por eso? Nadie. O sea, lo decimos así sentados desde nuestra comodidad sabiendo que probablemente nunca pasaremos esa tortura. Pero el ser humano es capaz de provocar un dolor inmenso físicamente hablando. De hecho, pues las guerras, los gobiernos, la maldad del hombre
la palabra tortura está ahí presente como una mancha bien negra. Estuvimos una vez de vacaciones por allí, por Ávila, y allí en Santillana del Mar está el Museo de la Tortura, de los tiempos de la Inquisición. Y está haciendo máquinas que se inventaban y métodos para torturar, para producir dolor, que dices, ¿quién se imaginó eso? Porque cosas tan aberrantes que dices, pero ¿cómo se les podía ocurrir cosas semejantes, cosas tan malvadas para provocar sufrimiento, ¿no? Entonces, eso está ahí, y la gente sufre y padece. Pero el sufrimiento de Cristo sobrepasó todo el dolor físico al que se le podía someter en su parte espiritual, porque Cristo cargó con el pecado de toda la humanidad. Y eso, por mucho que tú y yo queramos, no nos podremos imaginar jamás lo que puede representar en un cuerpo de carne y hueso, en un hombre como era Cristo. Él, recuerda, se despojó de su divinidad y se hizo hombre. Él sentía así como tú y como yo. Jesús atravesaba momentos de desánimo. Señor, si puede, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estaba en agonía, dice allí el pasaje del Evangelio, sufriendo en agonía, tratando de pensar si pudiese evitar este momento, lo evitaba. El dolor psíquico puede superar en mucho al físico. Cuando una persona decide quitarse la vida es porque probablemente el dolor que siente por dentro, lo que hay dentro de él, sobrepasa a lo físico. Porque si no, ¿cómo te explicas que alguien sea capaz de ocasionarse un daño físico hasta el punto de quitarse la vida? Porque el dolor interno es superior al físico. Hay gente que en un momento así de tortura, de eso, pues están dispuestos a confesar lo que sea. Quiere que les maten para que se termine el dolor físico, porque ya no pueden soportar más ese dolor. Pero cuando una persona experimenta la depresión profunda, cuando siente en su interior la ansiedad, el miedo, el pánico, cuando de pronto la culpabilidad que un hombre puede sentir sobre sí como una pesada losa que lo aplasta, todo lo que produce el pecado en una vida, imagínatelo multiplicado por todos los millones de personas que vivan en la humanidad, y todo eso cárgalo sobre un solo hombre, sobre Cristo. En la cruz, eso fue tremendo para Jesús. Su corazón reventó, no pudo soportar ese sufrimiento. Cuando el soldado romano pincha su costado y dice que brotó sangre y agua, hoy en día la medicina moderna explica que ese brotar de sangre y agua es algo que nos habla de que ese corazón fue sometido a un sufrimiento tan grande que llegó a romperse. Se rompió, reventó, porque ya no pudo soportar tanto dolor. Jesús tuvo que soportar en la cruz todo lo que todos los asesinos del mundo sienten, todas las depresiones cayeron sobre él, todo sentimiento de inferioridad, de maltrato, en fin, todo lo malo que tú te puedas imaginar que siente una persona, todo eso multiplicado por todos los seres humanos cayó sobre Cristo. Por eso Cristo está ahí con su pelo blanco, pero blanco como nunca lo vistes, blanco como blanca lana, como la nieve más blanca, así están sus cabellos. Ahora vienen más cosas, y estas ya no nos hablan del Cristo como el Salvador, el que murió por nosotros. Ahora es la segunda parte. Ahora la descripción que viene es como el Cristo Rey, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo primero que dice es que sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Nota, la palabra como y semejante. En contraste con la descripción anterior, que nos podría mostrar, si quisiéramos aplicarlo así humanamente, una cierta debilidad, porque si vemos a Jesús como un cordero, si vemos a Jesús como hijo de hombre, si vemos a Jesús con un pelo blanco, humanamente eso nos quiere inevitablemente hacer pensar en algo de debilidad en Cristo. Lo que ahora nos está describiendo no tiene que ver con todo eso anterior. No es debilidad, el pelo blanco, hijo de hombre, todo eso estaba dentro del propósito de Dios.
todo eso estaba medido, no ocurrió nada por accidente. Pero humanamente, pues a mí en ese lenguaje humano, antropomórfico, que se usa para hablarnos de Cristo, pues me puede generar esas dudas o esas sensaciones. Pero ahora no. Ahora estamos viendo a un Cristo donde sus ojos son como llama de fuego. ¿Cómo es eso? Unos ojos como una llama de fuego. Juan está viendo en la mirada de Jesús un poder que lo traspasa. Él mira a Jesús y ve que los ojos de Jesús es como si lo quemasen, como si lo abriesen por la mitad y pudiesen ver todo su ser, todos sus pensamientos, todo lo que Él es. Ya leímos algo allí en la Escritura cuando hablamos un poquito de esto, porque la idea de que los ojos de Dios llenan toda la tierra, los ojos del Espíritu, hablábamos los otros días, es que nada se esconde a su mirada. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Entonces esta parte del cuadro de la descripción de Jesús tiene que ver con lo que Cristo es ahora ya glorificado y cómo nosotros le veremos. Estos rasgos vuelven a mencionar que el tiempo del cumplimiento viene y un día estaremos ahí y contemplaremos la gloria de Cristo. Estas dos cosas, ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido, tienen una referencia aquí en Apocalipsis con el juicio. Nos hablan de Cristo como juez, porque lo ven todo y porque tienen la autoridad de juzgar. Si miramos un poquito más adelante aquí en Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 11 y 12, veremos que ahí se aplica esto. Dice 19, 11 y 12: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nos está hablando de el Cristo que viene montando el caballo blanco, que viene a tomar posesión de lo que le pertenece y que viene a juzgar, porque dice que con justicia juzga y pelea contra sus enemigos para destruirles. Y dice ahí, y ahí está la descripción otra vez de Juan, sus ojos eran como llama de fuego. Ahí está, otra vez hace relación a sus ojos como llama de fuego en relación al Cristo que viene a juzgar. Entonces, también los pies pues nos hablan de que tiene la capacidad como juez para pronunciar una sentencia y poder imponer un castigo. Aquí mismo en Apocalipsis 2, 18, cuando Él está hablando a las iglesias y Él está emitiendo juicios a la iglesia de Tiatira, que es una iglesia con rasgos malvados, no es una iglesia buena. Pues mira, empieza el versículo 18, 2:18 de Apocalipsis, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y ahora dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y ahora ahí viene: yo conozco tus obras, dice una parte buena, tu amor, tu servicio y tal, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Fornicar ahí es contaminarse en cosas espirituales, comer cosas sacrificadas a los ídolos, etcétera, etcétera. Y ahí a continuación viene el juicio de Dios sobre esa iglesia. Pero la descripción continúa. Y ahí en el versículo 15, después de decir que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, ahora habla de su voz. Y dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas. Como el estruendo de muchas aguas. Símiles. ¿Cómo te imaginas los ojos de Cristo como de fuego? ¿Cómo te imaginas los pies de Cristo como el bronce bruñido cuando está ahí salido del horno? ¿Cómo te imaginas la voz de Cristo como el estruendo de muchas aguas? Son símiles. Es para que te hagas una idea, pero recuerda que por mucho que te lo quieras imaginar, nos vamos a quedar cortos. No vamos a poder tener el cuadro perfecto hasta el día en que lo veamos con nuestra capacidad de perfección. Hasta ese día nos estamos haciendo una idea, una ligera idea. Entonces, para imaginarme la voz como el estruendo de muchas aguas, primero tendría que haber escuchado el estruendo de muchas aguas. No es el sonido de un arroyo, no es el sonido de un río,
es el estruendo. La palabra estruendo en el griego está hablando de un ruido ensordecedor, de un ruido que se te mete dentro y te transforma, te hace vibrar, te hace sentir, te conmueve. Esa es la idea. Estuvimos, hace como 2 años o 3 años, estuvimos en Alemania, en las cataratas del Rin. El río Rin es uno de los más caudalosos que hay en Europa, del mundo, uno de los ríos grandes, ¿no?, de este mundo. Y hay una zona allí en un pueblo que se llama Rheinfall, algo así me parece, si no recuerdo mal. ¿Cómo? Rheinfall. Pues allí están las cataratas del Rin. El Rin va transcurriendo, pero llega a un sitio en el que hay un desnivel importante en el río, y entonces eso es lo que produce cataratas en un río. Cuando el nivel se rompe, entonces se forma una catarata. Estuvimos a finales de junio. Claro, el Rin alimenta sus aguas, sus afluentes, su nacimiento, todo, pues depende de las grandes montañas, ¿no?, de la nieve. Entonces, a finales de junio, cuando el deshielo está en su momento culminante, pues es cuando más agua lleva. Entonces, pues es una atracción turística ir a ver unas cataratas. Nunca pude ir a ver las del Niágara o las del Iguazú o cataratas famosas que hay en el mundo que la gente va a visitarlas. Son una de las mayores atracciones del mundo, los poderes de la naturaleza. A veces el hombre va a contemplar las obras del hombre. Puedes ir a París y contemplar la Torre Eiffel y maravillarte, decir, ¡wow!, impresionante, ¿no? Pero las obras de Dios sobrepasan a las obras del hombre. Allí en París estábamos en el Museo del Louvre y estábamos allí viendo salas y más salas y más salas. No se acaba nunca. Si vas algún día al Louvre, que sepas que en un día entero no ves ni una mínima parte. Alguien dijo que si te parases 15 segundos a ver cada obra del Louvre estarías 100 años. Y cuando estás allí te dices, es verdad, porque es que pasas por las galerías y no te da tiempo a ver nada, tienes que ir a saco porque pasan horas. Pues estábamos allí en una de las galerías y allí cuadros estupendos y tal, y de pronto observo a la gente y estaban todos de espaldas a los cuadros mirando por la ventana, porque era el atardecer y había un cielo lleno de nubes y el sol ocultándose detrás les daba un tono así rosado, rojizo, se filtraban los rayos, era un espectáculo. La gente dejó de mirar los cuadros y estaban todos mirando por la ventana. ¡Wow! ¡Qué puesta de sol! ¿Será que no hemos visto puestas de sol? Pues la próxima que veas te volverá a maravillar. Pues así, cuando tú ves las cataratas, el estruendo de muchas aguas, es algo que te conmueve. Lleguemos allí a Rheinfall, aparcamos el coche, hay unos aparcamientos grandes, y cuando aparcas el coche ya a lo lejos oyes el rumor del agua y ya te emocionas y dices, ¡ay, vamos a verlo! Y giras así y así allí al fondo ves esa cantidad inmensa de agua precipitándose allí y todo blanco de la espuma que se forma, impresionante. Y parte de la atracción turística es que hay unas lanchas, sube la gente y con la lancha se van hasta la misma catarata. Justo en medio de las cataratas hay un peñón enorme, hay una formación rocosa y ahí han preparado un embarcadero. O sea, el agua cae a tu derecha, a tu izquierda con un estruendo inmenso, pero las lanchas con unos motores ahí bien potentes llegan hasta ahí sin parar los motores, haciendo fuerza contra el embarcadero. Los turistas bajan allí a la formación rocosa, hay unas escaleras, subes para arriba, estás justo en medio de las cataratas. Os estoy dando ganas de ir, a verlas. Me dan una comisión por cada turista que va. No, es broma. Y llegas allí y ¡wow! Impresionante. Yo tomé muchas fotos, grababa vídeos y a mi cabeza me vinieron versículos como este, ¿no? Que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas. Porque allí en medio te sientes tan poca cosa ante el poder inmenso y descontrolado de la naturaleza. O sea, ahí piensas, ahí me caigo en medio de las cataratas y olvídate, ahí nada, lo que intentes, lo que quieras, no tienes nada que hacer. La fuerza de ese agua es
es tremenda, ¿no? Y bueno, y toda la atracción turística pues ya está diseñada. Hay un sitio que vas, hay un balcón que está justo debajo de la catarata. O sea, tú estás ahí en el balcón de hormigón y el agua está pasando, la puedes tocar con la mano, está pasando ahí por delante, en fin, impresionante. Bueno, pues Juan vio eso. Seguro que Juan había visto cataratas, quizás no las del Rin, ni las del Niágara, pero había ríos que en los tiempos de riadas y se formaban esos, cuando nosotros tú ves por televisión o lo has vivido, cuando el agua viene con riadas y se forman esas cataratas y ese estruendo del agua que te impresiona, ¿no? Bueno, pues Juan habló así de la voz de Cristo, como el estruendo de muchas aguas. Y en contraste con los anteriores rasgos que hemos visto, la gracia de Cristo, cuando tú piensas en esa voz como el estruendo de muchas aguas, ¿qué sientes? Porque la voz de Dios para la raza humana puede tener dos efectos. Puede tener el efecto de una voz terrible, que cuando la escuchas no sabes dónde esconderte, o puede tener el efecto, como dice ahí en Cantares 2:8 o 5:2, que la esposa dice: ¿qué es eso que oigo? Es la voz de mi amado. Y su corazón brinca de alegría, porque está escuchando la voz de su amado, al que esperaba con ansia, con deseo. Para ti la voz de Cristo puede ser así como la del esposo, alguien a quien anhelabas escuchar, alguien que tú querías oír. O puede ser una voz terrible. Para los pecadores que no nacieron de nuevo, la voz de Cristo es una voz terrible. No saben dónde esconderse a esa voz, no saben dónde meterse. Pero para los creyentes, recuerda, es como la voz del esposo. Un par de referencias bíblicas, una está en Ezequiel 43:2 y la otra la leeremos en Daniel. Primero Ezequiel 43, versículo 2. Dice Ezequiel 43:2: y aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Fíjate que la Biblia aparece muchas veces esa expresión. Por lo tanto, lo que Juan vio ya lo habían sentido antes otros. Escuchar la voz de Dios como el estruendo de muchas aguas. La idea es lo que produce el efecto de ese sonido. También en otros sitios habla como el sonido de trompeta. En Apocalipsis lo veremos, ¿no? O como el sonido de una multitud. Aquí mismo en Daniel, un poquito más adelante, capítulo 10, versículo 6, dice: su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ese es otro sonido que conmueve, el sonido de una multitud. La gente que han ido a un evento deportivo, por ejemplo, ¿habéis ido algunos a un campo de fútbol, al Camp Nou, a ver un partido de fútbol? ¿Quién fue de aquí? Nadie, yo tampoco. Pero conozco gente que ha ido. Una vez donde yo trabajaba, el jefe, el hijo, todos eran del Barça, ¿no? Eran socios. Pero la mujer, la esposa y la madre, pues no, ella no le gustaba el fútbol, pero una vez la llevaron al Camp Nou a ver un partido. Cuando me contó, se le veía realmente emocionada. Dice, es que no te puedes imaginar cuando hay 100.000 personas juntas y todos gritan y hablan y cantan juntos. Dice, es que te conmueve, te impresionas. Dice, yo lo había oído muchas veces en la televisión y tal. Dice, pero cuando estás ahí metido en medio de la multitud, no te gusta el fútbol, pero a los 2 minutos yo estaba ya gritando como los demás y insultando al árbitro y no sé qué. Dice, porque es que te arrastra esa multitud. Y es así.
cuando tú oyes así una multitud es mucha gente, no 10, 20, 100, 200, no, una multitud, el estruendo que produce, el sonido, es algo que impresiona. Así todos los que han experimentado, ¿no?, en un evento deportivo. Yo no he ido al Camp Nou y eso, pero me acuerdo que una vez fuimos a ver el rally, el Mundial de Rallys, el World Rally Car, que vienen por aquí, por la zona. Y un año pues fuimos el Neftalí, el Carlos y yo subimos a la Riva. Antes pasaba por la Riva, ahora ya no. Pero fuimos a la Riva y dijimos, allí arriba de todo, de pasar el río, eso, hay una curva así, esa tiene que ser buena cuando pasen los coches de Raparán y tal, vamos para allá. Claro, como nosotros pensó mucha gente, miles de personas. Entonces cuando llegamos, íbamos andando por la carretera y cuando dimos la curva y de pronto presenciamos en la ladera de la montaña, había miles de personas y todos allí, pues todos gritando, cantando, hablando no sé qué, y al girar y encontrarnos con aquello, nos impresionó. Dijimos, ¡hola! El ruido que hacía la gente, el sonido, la multitud. Bueno, pues así, cuando Daniel vio el trono de Cristo y lo vio a él, una de las descripciones que hizo, no dijo como el estruendo de muchas aguas, no dijo como sonidos de trompetas. En este caso Daniel lo comparó, seguro que él había contemplado el estruendo de una multitud y le recordó eso, le llamó la atención la sensación que sientes cuando oyes, cuando ves así, ¿no? Bueno, pues voy a terminar porque se nos está haciendo la hora, pero volviendo un momentito allí a Apocalipsis, cuando dice a continuación en el versículo 16 que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Recuerda que en su diestra, la mano derecha, es el símbolo del poder, de la realeza, de la autoridad, y en su mano derecha es donde tiene a las 7 estrellas, que antes ya hemos visto que representan las... ¿Qué representan las 7 estrellas? Los 7 pastores de las iglesias, 7 mensajeros o pastores de las iglesias. Están en su mano derecha. Recuerda que cuando Cristo dice que ascendió a los cielos, se sentó a la derecha del Padre. Cristo dice que nos tiene a la derecha, porque esto habla de fidelidad. Cristo se sentó a la derecha del Padre porque fue obediente y fue fiel hasta la muerte. Cuando tú y yo estemos con el Señor, la idea es esa. Los pastores de Cristo, aquellos que le son fieles, que le son leales, porque no todo el que está es, no son todos los que están ni están todos los que son. La palabra de Dios nos enseña, y conforme estudiemos el mensaje a las 7 iglesias, veremos que no por tener el nombre de iglesia uno es creyente. Una cosa es la iglesia como nombre y otra cosa es la iglesia verdadera, los que nacieron de nuevo. No todo el que dice yo soy pastor o yo soy profeta, yo soy, no por decirlo se es. Pero aquellos que son fieles, no porque sean mejores que nadie, más extraordinarios, que tengan unas dotes, no, sino porque simplemente han sido leales al llamado de Dios y son obedientes a lo que Dios, y Dios trata con ellos y se dejan usar, se dejan moldear. Así no solo los pastores, todos los creyentes tienen que ser así. Estos están ahí en ese mensaje a las 7 iglesias. En el 2.1 está el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, y fíjate que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en la derecha, el que tiene a los pastores en su mano derecha. Ahí está. En Isaías 62.3 hay una referencia a Israel. No está hablando de un pastor o de los pastores, sino al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. O sea, esto sería atribuible al pueblo de Israel, a la iglesia, a los pastores, a todo aquel que es nacido de nuevo, a todo aquel que es leal a Dios. Pues así dice el Señor en Isaías 62.3. O si leemos un poquito desde más atrás, desde el 1 hasta el 3. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo. Está hablando de Israel, de los creyentes. Será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás
Fíjate cómo lo dice: corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Esa es la posición que Dios nos da. Una posición de gloria, de honra, algo que no nos merecíamos, pero que forma parte del paquete de la misericordia de Dios, de la redención por nuestras almas. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros es inmerecido y nos da lo que ni nos imaginamos que podríamos ser o tener o recibir. Ahí está Cristo en medio de las iglesias con los pastores en su mano derecha. Y tengo que terminar, y así la semana próxima hablamos de la espada aguda que sale de su boca, de su palabra, y hablamos de su rostro que era como el sol, y seguimos viendo un poquito más si Dios quiere. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que hemos podido alabarte, hemos podido orar como iglesia unidos, y también hemos podido recibir el alimento espiritual del estudio de tu palabra, así tratando de escudriñar, de sacar todo el jugo, toda la profundidad, y aún sabemos que no llegamos hasta el fondo. Si volviésemos el próximo día a estudiar los mismos versículos, volveríamos a recibir de parte del Espíritu Santo la enseñanza, porque tu palabra es viva y es eficaz. Pero eso que tú nos diste hoy, ese alimento que hoy trajiste a nosotros, sabemos que va a dar fruto, lo guardamos en nuestro corazón, y es inevitable que después de leer todo esto nos sintamos especiales en tus manos. ¿Qué podemos decirte o qué podemos hacer? Somos tan indignos de ser hijos tuyos, de ser tus siervos, pero vemos tu perdón, vemos el amor que nos has dado, y no podemos expresar la gratitud, el agradecimiento de que tú nos pongas un día en esa posición de honor. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces en nosotros. Ayúdanos a ser fieles, leales a ese llamado, a obedecerte, a poner la iglesia en primer lugar y la predicación del Evangelio como el objetivo más grande en nuestras vidas para la salvación de las almas. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, te lo pedimos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.